Bienvenido al podcast Más Humanos Premium. En este nuevo episodio donde hablamos de tips, estrategias, consejos prácticos sobre tecnología, inteligencia artificial, desintoxicación digital y productividad. Y precisamente respecto de este último tema de productividad, el día de hoy vamos a hablar acerca de 7 estrategias para hacer más productiva nuestra escucha del podcasting. Vamos allá. Sin lugar a dudas, ustedes que escuchan podcast van a darse cuenta de que somos más productivos porque pues esta estrategia nos actualiza, son gratis o de muy bajo precio, amplían nuestros horizontes porque recibimos información de todo el mundo y podemos convertir ideas que vienen a nuestra vida práctica. Así que yo le digo a los podcasts que es una máquina automática de consejos que solamente tenemos que dedicarle unos cuantos minutos al día para escuchar. Y para aprovecharla mejor, le quiero compartir 7 estrategias que nos ayuden a mejorar esta experiencia. La primera de ellas es, hay que probar varias apps para descargar los podcasts. Hay muchas aplicaciones ya en el mercado para descargar los podcasts. Tenemos la de Castro, Google Podcast, Apple Podcast y muchas otras, algunas que son de paga y otras que son gratuitas. Yo lo que hago normalmente es que pues las descargo, las pruebo, si me interesan mucho pues las compro y si no simplemente paso a otra aplicación. Cada una de ellas tiene cosas a favor y en contra. Ya en su momento hablaremos de esta comparación en un podcast en el futuro. Pero por el momento pues sí le digo que no basta con descargarlas en la aplicación de iTunes o en la aplicación de Android de su preferencia. Hay que hacer un escaneo para ver cuál nos conviene más, cuál baja los episodios o los guarda o los comparte de la manera en que más nos convenga. Segunda estrategia. Los locutores o los podcasters. Hay que buscar qué podcaster nos gusta más. No solamente se trata de el contenido, sino de que sea la persona o la voz que nos entretenga más o que nosotros tengamos una conexión con esa voz. Porque si lo vamos a estar escuchando semanalmente o diariamente, pues tiene que ser alguien o alguna voz que realmente nos convenza. No tenemos por qué estar escuchando algo que nosotros no queremos. Y para encontrar estos locutores o estos podcasters, pues hay que buscar mucho, hay que escuchar muchos podcasts hasta que estemos convencidos de ello. Yo generalmente descargo 1 o 2 podcasts nuevos cada semana. Bueno, no todo el podcast, sino nada más los episodios que llaman mi atención. Y si veo que no me gusta la forma en que está organizado, el audio que tiene o la voz de las personas que lo dirigen o que no entiendo sus comentarios si es que están en otro idioma, pues simple y sencillamente lo borro y me cambio a otro podcast que realmente cumpla con mis necesidades y expectativas. Tercera estrategia, hay que buscar las redes de podcasting. Hay muchos podcasters que lo que hacen es que tienen 2, 3, 5, 10 podcasts diferentes en su red y esto permite que uno pueda escuchar diferentes ópticas, diferentes temáticas con una calidad más o menos similar, porque la red de podcast lo que hace es que busca locutores o busca temáticas que sean similares para que entren dentro de su red. Así que muchas veces podemos entrar a un podcast porque lo conocimos a partir de su red. Escuchamos otro podcaster o escuchamos a alguien más de eso. Así que hay que intentarlo. Que no nos dé miedo cuando escuchamos hablar de las redes de podcast porque es lo más normal para poder estar actualizados en ellas. Cuarta estrategia. Hay que suscribirnos a los podcasts. Porque la suscripción nos permite estar actualizados al momento. Lo que sucede muchas veces es que yo descargo el podcast y solamente ese episodio se queda grabado en mi teléfono o en mi computadora y lo escucho y me olvido. Y me estoy perdiendo de la oportunidad de tener muchos otros conocimientos a partir de lo que el podcaster o las temáticas que estén manejando están dentro del mercado. Así que es importante hacer la suscripción y lo único que tengo que hacer es darle clic al botón de suscribirse. Así que no olviden suscribirse. Si después dicen es que yo tengo muchos podcasts porque está descargando 5, 10, 15, 20 en mi teléfono diariamente o semanalmente, pues vayan a la aplicación de su preferencia y díganle que no lo suscriba, que simple y sencillamente eliminen a ese podcast de allí y tendrán otros. Usted podrá escuchar el número de podcasts que quiera. Quinta sugerencia, hay que apostarle también a los podcasts de paga.
la calidad es mayor y el precio lo vale. Yo mucho tiempo me negué a apostarle a los podcasts de paga, pero en cuanto empecé a pagar o a decidirme por un podcast que era de paga, encontré una gran diferencia. Sí hay que apoyar esta idea de los podcasts de paga, tal como usted está haciendo ahora con este podcast de Más Humanos Premium, porque los podcasters buscan la manera de resolver sus gastos de producción y de resguardo de sus podcasts con este fondo, con esta ayuda. Así que los podcasts de paga yo creo que es una buena opción para apoyarles. Sexta estrategia, hay que escucharlos donde sea. Usted puede escuchar el podcast en el baño, en la cocina, haciendo deporte. Normalmente creemos que el podcast solamente lo vamos a escuchar en el auto, en los trayectos o en el autobús, y no es verdad. Podemos poner la bocina y el teléfono en cualquier lugar, en la sala, en el comedor, podemos escucharlo acompañado, podemos escucharlo a solas. Hay muchas oportunidades para hacerlo, y esto viene a cuento porque hay personas que me dicen, es que yo no tengo tiempo de escuchar el podcast. Yo creo que sí tenemos el tiempo. En lugar de estar viendo las redes sociales o en lugar de estar escuchando alguna tontería en el radio, podemos poner un podcast y veremos que estamos aprovechando productivamente y eficientemente nuestro tiempo. Y finalmente, la séptima estrategia es que si vas de viaje a cualquier lado, descarga todos los podcasts o todos los episodios que más puedas para tenerlos en tu teléfono. Y esto es porque cuando vamos a otro lado muchas veces tenemos problemas para encontrar la conexión de internet o de Wi-Fi de la empresa en la que esté nuestro aparato telefónico. Así que descargo todos esos podcasts y me los puedo llevar conmigo. Pero ustedes dirán, ¿qué de productivo tiene eso? Bueno, pues mucho. Uno nunca sabe cuántos tiempos muertos o de espera puede tener en un viaje. Se retrasó el vuelo, se retrasó el taxi, tengo que esperar más tiempo porque hay un inconveniente, y todos esos tiempos son valiosísimos para encontrar nosotros no solo entretenimiento, sino poderle sacar provecho a las cosas. Así que no se olviden que antes de salir de viaje pues hay que descargar los más episodios posibles de nuestros podcasts. Así que en resumen pues tenemos que hay muchas formas de sacarle provecho al podcasting. Solo hay que seguir estas 7 estrategias, probar varias apps para descargar los podcasts, elegir un buen locutor o podcaster, apostarle a las redes de podcasting, descargar y suscribirse al podcast, apostarle por los podcasts de paga porque la calidad es mayor, y escucharlos donde sea para poder sacarles la mayor atención y provecho a estos conocimientos. Por ahora, pues eso serían las estrategias hablando acerca de la productividad en el podcasting digital. Por el momento, pues es todo y nos vemos hasta la próxima. Hasta el próximo episodio de Más Humano Premium, donde compartiré contigo mejores prácticas, estrategias y consejos para sacar el mejor provecho de la tecnología, la inteligencia artificial, que nos haga más humanos y menos digitales. Hasta la próxima.